Como primer punto estaremos revisando el compromiso matrimonial llamado esponsales. Este compromiso es meramente definido en varias leyes como la promesa de matrimonio que se hace por escrito y que es aceptada por ambas partes. Es una promesa donde se comprometen a celebrar las nupcias y fue acogida desde el derecho canónico, donde los futuros cónyuges se comprometían a celebrar este matrimonio. A partir de este convenio se convertían en esposos, aunque no en cónyuges. Y aunque hoy en día es una práctica completamente en desuso, en el derecho mexicano el incumplimiento puede reclamarse en pago por los daños sufridos. Es meramente un pacto o un convenio, aunque no es un acto del Estado civil. De acuerdo a este pacto, las partes que se comprometían fijaban una fecha para la celebración del matrimonio y esta fecha pues podía ser movible. Por su parte, la tercera convención pues sería lógicamente la convención de la ONL sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada y como cuarto punto la convención de Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio. Este compromiso matrimonial se puede establecer una cláusula para el mexicano competente para la celebración del matrimonio, el pago desde la segunda mitad del siglo XIX en México pasó a ser de la exclusiva competencia del Estado, por lo cual el matrimonio pues ha sido lo que hablábamos hace unos históricamente que mencionábamos que del derecho de la familia. Ya a partir de cierta fecha se genera dos tipos de matrimonios, tanto el matrimonio ante la Iglesia como el matrimonio ante el Estado civil. A lo largo de la historia desde entonces se le ha negado efectivamente importante ante el Estado al matrimonio celebrado por la Iglesia, que era una práctica común seguida por los mexicanos, y lo cual en México durante la colonia el único tipo de matrimonio existente reconocido fue sancionado por la Iglesia Católica como Estado. No había como primero se casan por el registro civil simplemente y luego era tal cual por la Iglesia, generalmente a partir de este último matrimonio, aunque actualmente pues ya existen distintos tipos de matrimonios. Se encuentra del siglo XX el matrimonio civil se ha celebrado sin tomar en cuenta que fuesen nacionales o extranjeros los contrayentes. La autoridad competente del registro civil de cada entidad federativa y no obstante en el año 71 se establecieron reglas que limitan la competencia interna y que trascienden a la competencia internacional, afectándose con ello el matrimonio de las personas de la nacionalidad extranjera. ¿Cuál es la ley aplicable dentro del matrimonio? Una vez aceptada la calificación de la institución matrimonial como un acto del Estado civil, la ley aplicable a su validez es la reguladora del Estado civil, no la celebración celebrada con Francia. La ley del contrato de matrimonio activa, pero la opción puede ser la convención bilateral a la pareja evada, la ley lo que es naturalmente aplicable en el estatuto. En cambio, si se trata de la ley reguladora del Estado civil, por lo general se apega más a la cultura que es propia a la persona o al menos al ambiente y la sociedad donde se encuentra. Se trata meramente de una ley personal que, aunque aplicable al matrimonio, conlleva algunas excepciones, como es el caso de la regulación de la forma y la capacidad para celebrar matrimonio. Las formas para celebrar el matrimonio deben diferenciarse de la forma de fondo, que la primera está relacionada con la apariencia o elementos externos del acto y sus solemnidades, así como con los datos que le dan autenticidad para celebrarse y autorizarse. El segundo está referido a la esencia misma del matrimonio. Un aspecto muy importante en la forma del matrimonio es su publicidad en el momento de la celebración. Desde la reforma eclesiástica del siglo XIX, el matrimonio occidental ha sido público y no secreto, lo que le genera dudas al respecto a aquellos matrimonios contraídos en secreto o en soledad. En otro tema tenemos la capacidad para contraer el matrimonio. La ley aplicable al matrimonio es la que rige el Estado civil y a la capacidad para contraerlo, aunque a veces coinciden. Prácticamente en todos los sistemas jurídicos se establecen requisitos para contraer matrimonio. El principal consiste en la capacidad de los contrayentes. La ley sustantiva mexicana enumera los casos en que una persona se le considera incapaz para casarse. El general se le conoce simplemente como la falta de requisitos para contraer matrimonio y como las incapacidades. La edad de consentimiento, sexo unisexual o heterosexual. Comenzamos con la edad de los contrayentes. Según la regla general de la ley mexicana y de la mayoría de los códigos de la República, para poder casarse el varón debe de tener una edad mínima de 16 años y la mujer de 14 años. El señalamiento de esta edad por parte de la ley interna acoge lo escrito en la Convención de la ONU sobre la edad mínima para contraer matrimonio, que mediante una norma de conflicto remite a la ley de cada estado para establecer esta edad. En
Podemos enumerarlos, podemos ponerlos por incisos. El A vendría siendo el consentimiento concertado por personas diversas de los contrayentes. Los matrimonios concertados por personas diferentes de los contrayentes han sido repudiados por las Naciones Unidas. En inciso B tenemos al matrimonio por conveniencia. Otro aspecto que importa en el consentimiento matrimonial es el relacionado con los matrimonios de complacencia, simulados o por conveniencia. A finales del siglo XX, algunos países comenzaron a reconocer la unión de personas del mismo sexo, con muchos puntos en común con el matrimonio tradicional. Tales fueron los casos especialmente de Holanda e Inglaterra. Prácticamente se ha extendido a otros países como lo es España. En otro término tenemos los impedimentos para contraer el matrimonio. Los impedimentos para contraer el matrimonio son actos, circunstancias o hechos que se consideran obstáculos legales que imposibilitan celebrar el matrimonio. Entre estos inconvenientes se encuentra la falta de capacidad para el matrimonio, la falta de consentimiento, la edad, ciertos grados de parentesco, el adulterio entre los presuntos cónyuges, el atentado contra la vida de uno de los casados, la fuerza o el miedo grave, ciertas enfermedades y el matrimonio previo subsiente. Siguiente a ello tenemos la soltería o viudez como impedimento. La norma sustantiva mexicana prescribe como impedimento para contraer el matrimonio el hecho de que subsista un matrimonio con persona distinta, de manera que es necesario ser soltero o viudo para poder contraer un nuevo matrimonio. No existe una norma de conexión especial que prescriba el derecho aplicable a la soltería o la viudez como un impedimento matrimonial, por lo que debe recurrirse a la regla general del derecho internacional privado. Siguiente a ello tenemos el matrimonio entre el adoptante o los padres biológicos y el adoptado como impedimento. Otro de los impedimentos para contraer nupcias es el que se refiere al matrimonio entre adoptante y adoptado. En este caso, cabe plantear dos hipótesis. La primera sería que el matrimonio del adoptado con los padres que lo adoptaron. La segunda sería el matrimonio del adoptado con sus padres biológicos. Se trata de un impedimento regulado por las reglas específicas prescritas en los tratados y la misma ley interna. Y para continuar tenemos el matrimonio mediante apoderado. Esta modalidad para la celebración del matrimonio permite que un contrayente esté en un país y su pareja en otro. Sin embargo, lo anterior no ha sido aceptado en algunos países suscriptores de la citada convención, que expresaron reservas sobre este particular caso. Tales tenemos a Dinamarca, la República Dominicana, Finlandia, Guatemala, Hungría, Islandia, a Noruega, a Filipinas y Rumania, entre otros. Relaciones personales entre los cónyuges. La celebración del acto matrimonial produce diversos efectos que hacen surgir derechos y obligaciones de cada uno de los cónyuges. Se trata de lo que la mayoría de nosotros conocemos como un estatuto matrimonial. Estos derechos y obligaciones se rigen de acuerdo con la regla general reguladora del Estado Civil de las Sanas, ya que carecemos de la regla especial al respecto. Las relaciones personales. Los derechos y obligaciones entre marido y mujer constituyen lo que conocemos como una especie de las relaciones jurídicas entre los cónyuges. Estas dan lugar a un estado familiar que, como se ha explicado anteriormente, constituye una parte del estado civil de las personas. Esta relación, según el autor que así lo sostiene, significa la situación en que se encuentra cada cónyuge. Como dijimos, conviene tener presente la diferencia entre el acto que genera el matrimonio y el matrimonio mismo. Calificación de las relaciones personales. En las relaciones personales entre los cónyuges, a diferencia de las relaciones contractuales, privan elementos tradicionales, culturales, emotivos, valorativos, entre otros, como podemos constatar cuando sabemos que la diferencia de sexo
no solo es una condición para casarse, sino también es parte de la esencia del matrimonio mismo, como también lo es la fidelidad, la